Bueno, está bien. Bueno, voy a empezar con esto, que en realidad siempre me gusta empezar con esto porque es para que les quede de guía lo que dijo Fisher. Fisher lo vamos a ver bastante, lo vamos a nombrar bastante en el capítulo de análisis de la varianza. Ahora lo que les voy a decir es una cita que dijo él. Él dijo lo siguiente: consultar un estadístico después de que el experimento esté terminado, frecuentemente es casi como pedirle que conduzca una examinación post-mortem. Él probablemente les pueda decir de qué murió el experimento. O sea, esto como corolario que les quede, cada vez que los que se dediquen a hacer investigación, cuando vayan a pensar en alguna experiencia, tengan alguna pregunta biológica que quieran responder y necesiten, no sé, usar animales o lo que sea, siempre tiene que tener una idea de qué es las variables que van a usar para que respondan la pregunta y cómo tienen que diseñar el experimento. Si tienen que ser mediciones del mismo animal, si pueden hacerlo pareadas, si pueden ser independientes, si tiene sentido. Hay que pensar un poco la experiencia, porque es cierto que muchas veces no hay método estadístico que arregle un mal diseño. Entonces siempre hay que hacer un diseño. Entonces yo por eso quería empezar con esto para que les quedara como guía de la estadística. Vamos a... acá está. La bioestadística, o sea, la estadística participa en muchas ramas. Nosotros llamaremos bioestadística porque vamos a usar problemas biológicos. Primero, como dijimos, hay que hacer un diseño de la investigación. Después viene la parte de estadística descriptiva, que es lo que vamos a hacer ahora. Estadística descriptiva. Yo voy a minimizar esto porque... Esperen un cachito. Ahí está. Una estadística descriptiva, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Vamos a describir muestras, y vamos a ver qué es población y muestra, lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a hacer una descripción de datos de muestras, lo que ya vamos a llamar análisis exploratorio. Y después, lo que vamos a hacer a partir del práctico que viene, cuando empecemos a hacer intervalos de confianza y test de hipótesis, vamos a hacer lo que llamaremos inferencia estadística, que lo vamos a ver acá. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos obtener conclusiones biológicas para una población a la cual no tenemos acceso porque es en teoría infinita o muy grande, a partir de datos de una muestra. Entonces hay que imaginarse una población hipotética de individuos a los cuales uno le observa una variable o varias variables. Nosotros ya vimos lo que son variables, así que ya están en temas sobre lo que es eso. Esperen que voy a admitir a Ariela. Entonces uno tiene una población de individuos a las que lo observara, por ejemplo, una variable. Entonces si pudiéramos hacer eso, tendríamos una población de observaciones. Por supuesto que todo esto es imaginable, es hipotético, porque no podemos acceder a eso. Como no podemos acceder a la población de individuos, tomamos una muestra de tamaño n. Si a esa muestra le medimos la variable que queremos analizar, tendremos una muestra de observaciones. Entonces es con lo que vamos a trabajar en este trabajo práctico, con muestras de observaciones. Esa muestra está constituida por unidades experimentales. ¿Qué es la unidad experimental? La unidad experimental es la mínima porción sobre la cual uno hace una medición. Es la mínima porción independiente sobre la cual uno hace una observación. Una unidad experimental puede ser un individuo, puede ser una muestra de tejido, puede ser un animal, puede ser lo mínimo sobre lo cual uno hace una medición. Esa es la unidad experimental. Y sobre esa unidad experimental, si observamos la variable, tendremos una observación individual, un dato, el peso de un niño, el valor de glucemia de un individuo, lo que sea. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros en este trabajo práctico? Acá, la estadística descriptiva. Esperen que voy a poner un punterito. La estadística descriptiva es acá, es lo que vamos a hacer en este práctico de estimación puntual. Porque en el próximo vamos a hacer lo que se llama inferencia estadística, que es obtener conclusiones sobre parámetros de poblaciones a partir de datos de la muestra, que vamos a llamarlo estadístico, ahora lo vamos a definir mejor. Parámetros ya vimos parámetro de normal, parámetro de binomial, parámetros de Poisson, o sea, cualquier distribución en la que uno piense va a tener un parámetro que la describa, cómo se van a distribuir esas probabilidades. Entonces,
como a nosotros nos interesa eso, a la población, necesitamos una muestra a partir de la cual sacar conclusiones acerca de la población. Y después, una vez que nosotros digamos en el trabajo práctico, por ejemplo, el test de hipótesis, vamos a decir, después de administrar la droga se puede afirmar con una pequeña probabilidad de error, porque acuérdense que uno cuantificaba los errores en estadística, con una pequeña probabilidad de error de que la droga disminuye el nivel de colesterol en individuos con problemas metabólicos. Eso sacamos la conclusión sobre el parámetro. ¿Cuál es la conclusión biológica? La conclusión biológica será aprobar la droga, seguir investigando sobre esa droga, la mandaré al mercado, etc. Bien, entonces este es nuestro esquema básico. Hablamos de población. La población de referencia tendría que estar perfectamente identificada o definida, de tal manera que uno pueda saber si un individuo pertenece o no a esa población. O sea, uno tiene que establecer criterios de inclusión y criterios de exclusión. Por ejemplo, criterio de inclusión, vamos a trabajar sobre todos los adultos entre 50 y 55 años. ¿Cuál es el criterio de exclusión? Bueno, puede ser los individuos que entren a la muestra no deben tener determinada patología porque afectaría nuestro resultado. Entonces yo tengo que identificar perfectamente cuál es la población de referencia de la cual tengo que obtener la muestra. Una muestra aleatoria, que es con lo que vamos a trabajar, se tendría que obtener de modo tal que todos los individuos tienen que tener la misma probabilidad de ingresar a la muestra. Eso es más complicado, porque si uno, si yo tuviera que aleatorizar sobre todo una población de la República Argentina, tendría que ir a tomar una muestra a Jujuy, otra a Tierra del Fuego, etc. Entonces uno aleatoriza sobre los representantes de la población a los que tiene acceso. Lo importante es que no establezca un sesgo de preferencia, o sea que yo voy a tomar muestras de determinados individuos porque pienso que van a responder más a lo que yo quiero probar. O sea que la elección de la muestra tiene que ser aleatoria. Vamos a mirar un poco lo que llamamos estadísticos, lo tiene en la diapositiva 7 del teórico, del PDF. ¿A qué llamamos estadístico? A toda función de la muestra. Cualquier cosa que midamos de una muestra llamaremos estadístico. El mínimo, el máximo, todo lo que midamos de esa muestra es un estadístico. Miremos estas dos muestras. Tenemos el FSH, es una hormona folículo estimulante. Tenemos dos muestras de mujeres a las cuales se les midió la hormona FSH. Las dos muestras tienen tamaño 8. Ven que el N, el tamaño de la muestra, son 8 datos. Estos datos están ordenados del menor al mayor en cada una de las muestras, y fíjense que ¿cómo describimos esta muestra? Bueno, lo primero que podemos mirar es cuál es el mínimo y el máximo. Sabemos que la muestra, los valores de FSH en la muestra 1 van de 4,8 a 7,8, y acá de 2,3 a 4,8. Podemos ver que este es un poco mayor que este, y este es mayor que este. O sea, podemos mirar y ver cosas que nos llamen la atención. Pero uno, ¿en qué piensa cuando quiere describir una muestra? En lo primero que piensa es, si quiere ver dónde está ubicada, es el promedio. Entonces vamos a empezar a definir algunos estadísticos. Uno de ellos es el promedio, la media muestral. Es una medida de tendencia central, es a dónde se centra la muestra. Nosotros vimos un parámetro que indicaba esa tendencia central y era la esperanza. Ahora, pero la esperanza se definía sobre una población. Ahora tenemos una muestra, tenemos una muestra y la media muestral se define sobre la muestra. O sea que la media muestral sería a la muestra lo que la esperanza era a la población. Entonces, fíjense que vamos a usar ciertas nomenclaturas, X1, X2 hasta Xn son estos n individuos, n valores, n datos de la muestra. X1 es 4,8, X2 5,4 y así sucesivamente. El X8 es el 7,8, lo mismo para la muestra 2. Entonces, ¿cómo indicamos el promedio? Ustedes saben calcular promedios. Cuando ustedes hacen promedio de la carrera, ¿qué hacen? Suman las notas que tuvieron en todas las materias, la dividen por la cantidad de materias y tienen el promedio. Bueno, eso se indica con esta fórmula. X barra es la suma, esta sigma mayúscula indica que sumamos
desde que el subíndice I vale 1 hasta que el subíndice I vale n, o sea, del primero hasta el último dato de la muestra, que sumamos los x sub i, los datos que constituyen la muestra. Y después a esa suma la dividimos por n y eso es x barra. O sea que esta es la fórmula con la que calculamos x barra, la media de la muestra. Fíjense que para la muestra 1 la media es 6,5, para la muestra 2 la media es 3,6. Entonces uno mira y dice, bueno, las mujeres de la muestra 1 tienen mayores valores que las mujeres de la muestra 2, su media es mayor. Entonces uno dice, bueno, FSH1 pienso que es mayor que FSH2. ¿De qué otra forma podemos observar esto? En forma de un gráfico. Este es el gráfico. Este gráfico lo tienen ustedes en el Infostat, se llama gráfico de densidad de puntos. Entonces, después les voy a mostrar algo de cómo se visualiza el Infostat. Saben que lo pueden bajar, les conviene ya bajarlo y ir practicando. Acá en las ordenadas tenemos los valores de la variable observada, que es la FSH. Este no es un diagrama de dispersión. En las abscisas lo que tienen es una variable de clasificación que es el grupo. Tenemos dos grupos acá, FSH1 y FSH2. Entonces acá abajo va el criterio de clasificación. Después les voy a mostrar cómo se visualiza en el Infostat de esta muestra, porque no va una al lado de la otra. En los software, cada fila es un individuo, y estas dos son diferentes mujeres, así que después les voy a mostrar cómo se ve en el programa. Los puntos rojos son los valores de FSH, de la muestra 1 y de la 2, y los puntos azules son las medias, el 6,5 y el 3,6. Si ustedes miran este gráfico, ¿qué dicen? Bueno, los valores de FSH1 están por encima de los valores de FSH2, y esta media es mayor que esta. O sea, hay muy poca superposición entre estas dos muestras, ¿verdad? Bien, vamos a ver otras dos muestras, que llamaremos 3 y 4, y fíjense, ustedes activen sonido y contesten, y participen, o pregunten, o párenme si voy muy rápido. Bueno, si ustedes ven acá, FSH 3 y 4, ¿qué dirían? ¿Qué les llama la atención? ¿Ven algo que llame la atención así a golpe de vista? Todos los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Hay algo que llame la atención? ¿Mm? ¿Alguien se anima? A ver, alguien que hable, a ver si tengo sonido. La variedad de los datos. Bien, Joaquín. Decime, ¿cómo? ¿Que cambie tanto los datos? La ¿Están qué? variedad, tipo la diferencia de los datos. Bueno, lo que vos llamás variedad lo vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar varianza. Sí, uno ve que los datos varían más. ¿Por qué varían más? Tenemos, vemos números más chicos y números más grandes, pero fíjense lo que llama la atención. Si calculamos las medias, miren las medias. La FSH3 tiene una media de 6,5 igual que la 1, y la FSH4 tiene una media de 3,6 igual que la 2. Tienen las mismas medias, pero se visualizan diferentes las muestras. Y uno ve mínimos más chicos y máximos más grandes. Y vamos a ver cómo se ve eso en un gráfico. Vamos a hacer el gráfico de estas dos, y miren, que voy a correr esto, así se ve, lo mando para acá, y vamos a correr a los participantes acá. Bueno, ¿qué ven con esto? Tienen la misma media. Este punto azul, que es el 6,5, está en la misma altura que este punto azul, que es el 6,5, y este 3,6 acá. Pero miren qué diferentes son las distribuciones. Los datos están mucho más separados, mucho más dispersos. Entonces, lo que antes veíamos como que esta media era mayor que esta, 6,5 mayor que 3,6, ¿ustedes dirían, se animarían a afirmar que acá este 6,5 es mayor que este 3,6? ¿O que estas mujeres tienen valores de FSH mayores que estas? Evidentemente acá no, acá ya dudo, porque hay mucha superposición. Todo este rango de valores, el que va desde este máximo de, ¿cuánto es el máximo del FSH4? 9,2. Hasta este mínimo del FSH3 de 1, hay una superposición inmensa acá. Entonces ahora yo no me animo a decir que esto es mayor que esto. O sea que solamente con calcular una media a mí no me sirve para describir una muestra, porque las situaciones son completamente distintas. Entonces necesito una media, como dijiste vos, Joaquín, algo que me mida esa, vos dijiste, variedad. Bueno, esa variedad es una variación, es una dispersión, es la palabra, dispersión. Entonces, ese estadístico que mida la dispersión lo vamos a llamar varianza,
Acá tienen el mínimo y el máximo como estadísticos fíjense, está bien, antes de seguir a la otra. Esta FSH1 tenía un mínimo de 4,8 y un máximo de 7,8. Y miren acá en la 3, que es la que tiene la misma media. El mínimo es 1 y el máximo 11,2. O sea que ya tenemos una medida de dispersión, que es el mínimo y el máximo. Y la distancia que hay entre el mínimo y el máximo se llama recorrido. La muestra 1 tiene un recorrido más pequeño que la muestra 2. La muestra 1 tiene un recorrido de 3, de 4,8 a 7,8. Y la muestra 2 tiene un recorrido de 10, de 1 hasta 11,2. O sea que ya tenemos una medida que mide la dispersión, que es la distancia entre el mínimo y el máximo. La que más se usa es esta, que se llama varianza muestral. Fíjense en los constituyentes importantes. Esto es el nudo de la varianza muestral. ¿Qué estamos haciendo acá? Cada valor XY de la muestra le estamos restando la media. O sea, restar es medir una distancia. De este X a la media, de este X a la media y de los X que están mayores que la media hacia la media. Si la muestra está más cerquita, esas distancias son menores. Si la muestra está más dispersa, las distancias son mayores. Ahora bien, esperen un cachito. No sé si les servirá después tener, esperen, si hago gestos con las manos, mejor que queden grabados. Así que voy a pasar esto para acá. Entonces, estos XY menos X barra son las distancias que están a la media. Ahora fíjense una cosa, yo la media la tengo, es la media de tendencia central, está acá en el medio. Los valores más chicos de la media tienen distancias negativas, y los mayores tienen distancias positivas. Entonces, ¿qué pasaría si yo simplemente sumara esas distancias? La suma de estas distancias me daría 0, porque se compensan los menores con los mayores. Sus distancias a la media promediada, esas dan 0. Entonces, por eso es que se eleva al cuadrado. Uno podría decir, bueno, tomo el valor absoluto. El problema es que el valor absoluto es una función muy difícil de manejar, entonces uno se eleva al cuadrado. Tanto negativas como positivas van a quedar positivas, y datos que estén más cerca tendrán cuadrados más chicos, y datos que estén más lejos tendrán cuadrados más grandes, cuando le haga la diferencia. O sea que el nudo es este. Pero yo tengo que promediarla independizándome del n. Entonces, ¿qué hago? Dividiría por n. Pero hay una razón por la cual vamos a dividir por n-1, y la vamos a ver en el práctico que viene. Acuérdense que siempre la varianza muestral dividimos por n-1. Este numerador se llama suma de cuadrados, porque es una sumatoria de distancias al cuadrado. Y este denominador se llama grados de libertad. Esta fórmula sale de hacer el cuadrado del binomio, aplicar la sumatoria, etc. Esto en la última diapositiva tiene la demostración paso por paso de esto. Y esta demostración van a tener que aprenderla porque seguramente se va a tomar. Así que en la última tienen esta demostración. Fíjense que, déjenme correr esto, en las muestras 1 y 2, que eran las que estaban más juntitas, las varianzas, con esta fórmula aplicada a esas varianzas, a esas muestras dan 1,05 y 1,04. Las dispersiones vieron que eran muy parecidas y muy pequeñas. En la 3 y 4, que estaban muy separadas, las varianzas dan 13,91 y 10,03. Ahora bien, si esta variable tiene unidades, como esta la FSH, creo que eran 1000 unidades internacionales por mililitro, esta varianza va a tener unidades al cuadrado, porque está elevado al cuadrado. Fíjense además que al estar elevado al cuadrado, esto siempre va a ser positivo, obviamente, ¿no? En las magnitudes van a estar al cuadrado. Entonces necesitamos una medida de dispersión que esté en las mismas unidades de la variable. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la raíz cuadrada. Y eso es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza muestral. Y si le sacamos la raíz cuadrada a esas varianzas, van a ver que tenemos. La de estas es 1,02 y 1,02. Y las de estas, que eran las más grandes, 3,73 y 3,17. Las distancias no son, o sea, las diferencias no son tan hondas, pero siguen siendo los desvíos estándar de la 3 y 4 mucho mayores que las de la muestra 1 y 2. Además, hay otra cosa. Las varianzas van a ser más grandes en variables que tengan magnitudes mayores. Ustedes, por ejemplo, pensemos en los metabolitos comunes. Los colesteroles son 200, 200 y algo. Cuando ustedes hagan distancias elevadas al cuadrado, las varianzas de los colesteroles van a ser muy grandes. Pero piensen en una variable como, no sé, la creatinina, que está entre 0,8, 0,9, 1 y pico.
esas distancias van a ser chicas al cuadrado, van a ser chicas. Entonces, ¿ustedes van a decir que los colesteroles varían más que las creatininas? No, simplemente porque la magnitud es mayor. Entonces, ¿cómo hacemos una cosa más para independizarnos de la magnitud de la variable? Lo que hacemos es, esa desviación estándar se la divide por la media. Y esto se llama coeficiente de variación. Y esto es un número menor que 1, porque es como una proporción respecto de la media. Cuando multiplicamos por 100, tenemos el coeficiente de variación porcentual, y esa sí es una medida de variación independiente de las unidades utilizadas. ¿Vamos bien? Vamos a ver otra medida de tendencia central, que llamaremos la mediana. ¿Cuándo se usa la mediana? Cuando tenemos muestras muy asimétricas, y ahora vamos a ver. ¿Cómo se calcula? Se ordenan los N datos de la muestra de menor a mayor. La mediana es el valor central. Obviamente que hay un valor central si quedan tantos de este lado, más el dato central, un número impar. Pero si la cantidad de datos es par, en el medio hay un vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Promediamos los dos valores centrales. Entonces, en estas muestras que eran de tamaño 8, acá está hecho con la FSH1, hay dos valores centrales. Acá tenemos 3, y estos dos son los centrales. Entonces, para calcular la mediana, promediaremos esos dos. Y la mediana es 6,75. Acuérdense que la media era 6,5. Si la muestra es simétrica, la media y la mediana van a ser parecidas. Porque fíjense que acá los valores de FSH van aumentando en forma muy armónica. Es una muestra muy simétrica. Entonces la media y la mediana, fíjense que son bastante parecidas. Pero miren qué pasaría con este caso. Si el último dato del FSH1 en vez de ser 7,8 fuera 20,1. Fuera 20,1 porque una mujer tiene un valor de FSH alto, puede ser. Estos datos en general se llaman outliers o extremos. No necesariamente están mal tomados. Puede ser una unidad experimental que tenga un valor alto de la variable. ¿Qué pasa con la mediana? ¿Cuánto va a valer la mediana? Va a valer exactamente lo mismo que en esta muestra, porque los dos datos centrales siguen siendo los mismos. El outlier se dio en los extremos. Pero ¿quién va a cambiar? En la media uno usaba todos los valores de la variable, y en la sumatoria no era lo mismo sumar un 7,8 que sumar un 20,1. Entonces fíjense que si bien la mediana da lo mismo, la media pasó de 6,5 a 8,1. ¿Qué se dice de esto? Se dice que la media no es robusta con respecto a la presencia de outliers, es sensible respecto a la presencia de outliers. En cambio, la mediana es robusta, o sea, robusta se banca la presencia de outliers y se mantiene inamovible mientras no se muevan los datos centrales. Entonces, cuando tenemos muestras asimétricas, la mediana es una excelente forma de describir esa medida de tendencia central. Ustedes tienen un ejemplo en la guía, que es los sueldos de un gran laboratorio, creo que es. Es un caso típico para describir la utilidad de la mediana, cuando se habla de remuneraciones, ¿no?, en empresas. Ustedes tienen un montón de gente que gana poco, algunos que ganan un poco más, jefes intermedios, qué sé yo, y los grandes directivos que ganan fortunas. Entonces, si ustedes hacen un promedio de esos sueldos, el promedio va a estar elevadamente alto, artificialmente alto, por los que son los valores muy altos. Entonces, en ese caso, lo que mejor describe la situación es la mediana. Ustedes dicen, la mitad de los individuos ganan menos que esto, o ganan hasta aquí. ¿Está bien? O sea que para muestras asimétricas, la mediana es la mejor medida de tendencia central. ¿Qué pasa para variables categóricas? ¿A qué llamamos variables categóricas? La que registra, no sé, un atributo, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿qué es un atributo? Puede ser grupo sanguíneo, puede ser sexo, puede ser categoría, o categóricas también pueden ser numéricas discretas, con muy pocos datos de una variable discreta. Si uno tiene que pensar en cómo describe eso, describe la frecuencia de ocurrencia de un determinado valor. Por ejemplo, qué sé yo, como vieron el ejemplo, fumador, no fumador, bueno, cualquier variable categórica, grupo sanguíneo.
Entonces tomamos una muestra, tenemos un tanto por una cantidad de individuos de la muestra que tenían grupo AB, por ejemplo. Bueno, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que ocurre ese suceso de interés, si hacemos n veces el experimento. O bien, es la cantidad de casos favorables cuando se observa una muestra de tamaño n. Pero, acuérdense, ahora lo vamos a ver, en el ejemplo que vimos de los, era número de hijos, ¿no? En familias, en una encuesta de 50 familias. O sea, categórica o variable discreta de pocos valores. Uno lo que hacía era calcular un porcentaje en ese momento usamos, calculamos probabilidades. Pero también podemos pensar que esto es una muestra de determinado tamaño y en vez de probabilidad lo que estamos calculando es una frecuencia relativa. Y entonces, la frecuencia absoluta era esto, 4 familias con 0 hijos, 9 familias con 1 hijo y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa era cada frecuencia dividido el total del tamaño de la muestra. ¿Se acuerdan? El ejemplo de ahí les puse diapositiva 6 del teórico 1 de probabilidades. O sea, si tenemos toda una población, podemos pensar que estamos calculando la probabilidad. Si tenemos una muestra, estamos calculando una frecuencia relativa. Acuérdense que cuando el n tiende a infinito, la frecuencia relativa tendía a la probabilidad. Acá tienen un resumen de los estadísticos. De tendencia central, media y mediana. De dispersión, la varianza muestral, desviación estándar, coeficiente de variación, o rango, o recorrido, o amplitud. Y para variables categóricas, o para variables discretas de pocos valores posibles, proporción de un atributo de un determinado valor de la variable. ¿Está? Vamos a ver un poco sobre gráficos. Como ustedes van a trabajar con el Infostat y tienen muestras, hay algunas muestras más de mayor tamaño que otras, van a ser gráficos. Entonces, vamos a ver los gráficos ideales para determinadas situaciones. Pocos datos de una variable ordinal o continua es como en nuestras muestras de FSH. Pocos datos de una variable ordinal o continua. El gráfico es el de densidad de puntos, el que les mostré. Esperen que saco el puntero. En la diapositiva 11 tiene el gráfico de densidad de puntos. Acá tienen las 4 juntas, la FSH 1, 2, 3 y 4. Y fíjense este dibujito que aparece acá. Este Mickey que aparece acá es estas 2 orejitas. ¿Por qué aparecen una al lado de la otra? Porque este es un gráfico exploratorio, no es un diagrama de dispersión. Si fuera un diagrama de dispersión, un eje, coordenados cartesianos ortogonales, los 2 puntos que tienen el mismo valor de la variable FSH irían uno encima del otro y no los distinguirían. Pero este es un gráfico exploratorio, entonces ustedes tienen que saber si para un determinado valor hay valores que se repiten, por eso aparecen uno al lado del otro. Si aparecieran encimados no nos daríamos cuenta que hay valores que se repiten, así sí. Y si hubiera más valores que se repiten, tendríamos más valores a la misma altura. Entonces, pocos datos de una variable ordinal o variable numérica, un gráfico de densidad de puntos describe bien la situación. Si son muchos ya no se puede, porque hay un masacote de puntos. Entonces, para muchos datos de una variable continua, uno es el diagrama de cajas y bigotes, o en inglés box and whiskers, que es este. Esperen, ahí está. Este gráfico se ve así. No sé si alguna vez lo vieron en algún paper o publicación que hayan leído para alguna materia. Esto es la caja, y estos son los bigotes. Entonces, acá está. O dentro o fuera de los bigotes están el mínimo y el máximo de la muestra. Si la muestra no tiene mucha dispersión y los valores están muy juntos, el máximo y el mínimo pueden estar enmascarados adentro de los bigotes. Acá tenían un mínimo más mínimo que este y un máximo más máximo, por eso les voy a explicar por qué aparecen afuera. Esa línea que está en el centro de la caja, en el centro, o puede estar, no importa, según cómo sea la distribución de los valores, puede estar más corrida o menos corrida, esto es la mediana. ¿Qué quiere decir? Que desde esta línea hasta acá tenemos la primera mitad de los datos, y desde esta línea hasta acá arriba tenemos la otra mitad de los datos. Divide a la muestra en 2, como vimos que se calcula una mediana. Este puntito que hasta donde yo sé, el único software que había hasta ahora que lo da es el Infostat, este puntito marca la media, y es muy útil que estén los dos, porque uno ve simetría o asimetría de la muestra. En este caso,
que esta muestra eran FSH mujeres normales, que eran creo que 50 y pico de mujeres. La media está muy cerca de la mediana, no está encimada. Si fuera perfectamente simétrica estaría parada sobre la mediana. Está un poquito más acá porque este máximo se la llevó un poquito, se la desplazó un poco, pero es una forma de ver simetría de la muestra, qué tan cerca está en la media de la mediana. ¿Hasta dónde va la caja? Esta parte inferior de la caja es el cuarto inferior. En algunos software es el primer cuartilo, es donde está del mínimo el primer 25% de los datos. Es el primer cuartilo dividiendo todo el rango en 4 partes, el primer cuartilo. Acá pone el cuarto inferior. ¿Qué es el cuarto inferior? Es la mediana de la primera mitad de los datos. Quiere decir, cuenta desde este mínimo hasta la mediana y de acá vuelve a ser la mediana. Y este es el primer cuarto, la mediana de la primera mitad de los datos. ¿Dónde termina la caja? En el cuarto superior, en la mediana de la segunda mitad de los datos. O sea, desde esta mediana hasta este máximo, calcula la mediana y este es el segundo cuarto, es el cuarto superior. Esos son los límites de la caja, de dónde hasta dónde llega. ¿Qué pasa con los bigotes? Este bigote inferior está, esperen que admito a una chica, marca desde donde empieza la caja hacia abajo hasta el dato que está más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces de la distancia entre cuartos. O sea, el que está, no va a estar nunca este bigote más largo que 1,5 veces a esta altura. O sea, como máximo hasta 1,5 veces a esa altura, lo mismo que el que está acá arriba. Como máximo llega hasta el dato que está a lo sumo 1,5 veces de la altura de la caja, la distancia entre cuartos. Todo dato que esté por afuera, hacia abajo o hacia arriba, es un outlier. Un outlier hacia abajo es este mínimo, otro outlier hacia arriba es este máximo. ¿Puede haber puntitos que estén acá? Sí, depende de qué tan outlier sea, de qué tan lejos de esta medida estandarizada estén. Entonces, esta es una FSH en una variable que es bastante simétrica. Miren cómo se ve en una variable que es muy asimétrica. Acá tienen mujeres con una patología que se llama síndrome de ovario poliquístico, donde hay algunas que tienen FSH muy elevadas. Entonces acá tienen la caja donde a la mediana, la media se fue, ven que relativamente está más lejos, porque acá tiene un outlier muy grande. Fíjense que esto vale 31 y pico, después vamos a ver. Se hace que la mediana se vaya mucho más arriba y se desplazó la media se vaya mucho más arriba y se desplazó mucho con respecto a la mediana. Entonces, boxplot. Histogramas. Histograma es un gráfico conocido. Este es el histograma para las mujeres, la FSH de las mujeres normales. ¿Ven que es bastante simétrico? Y acá lo que uno nota es que hay un hueco que no aparecía en el boxplot. En el boxplot, ese hueco no aparecía. Como que, digamos, podría ser este hueco, pero en general no aparece porque puede estar acá enmascarado por los bigotes. Entonces, siempre que hagan una exploración de variables, conviene hacer los dos gráficos, un boxplot y un histograma, para describir un poco mejor la muestra. Pero sí se ve que es bastante simétrico. Este es el de mujeres con ovario poliquístico. ¿Se acuerdan que era muy asimétrico, la caja chata abajo y el outlier allá arriba? Bueno, esto es muy asimétrico. La cantidad de barras que forma, o de clases, lo van a ver que se elige como clases, que forman el histograma, puede ser, el programa lo da en forma automática. Hay una fórmula que describe como que la cantidad de barras ideales, la cantidad de clases ideales, van a ver que se llama fórmula de Sturges, que es 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Si hacen 1 más 3,3 por el logaritmo decimal del tamaño de la muestra, da aproximadamente la cantidad de barras ideales. Muchas barras tienen poca información cada una. Pocas barras resumen demasiada información, por eso una determinada cantidad es ideal. Y después se pueden presentar también los muchos datos como un diagrama de barras donde la ordenada esté la media o la mediana y se puede poner una medida de dispersión, sí o no. Acá tienen las mujeres que tenían el histograma simétrico, FSH en las normales. Acá tienen representa acá la media, ¿se acuerdan que era? No es la misma de 6,5, es otra muestra, no importa.
Acá es la media y una medida de dispersión, que es la desviación estándar. Y en las mujeres con ovario poliquístico tienen un valor de FSH un poco más bajo, pero tienen una mayor dispersión, porque tienen ese outlier hacia arriba. Y esto es media más o menos el error estándar, que lo vamos a ver mejor en el práctico que viene, y el error estándar se calcula como la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Eso lo vamos a razonar un poco más en el práctico que viene. Y acá sin ninguna medida de dispersión. Y después tienen porcentajes o proporciones de eventos en un total, es el típico diagrama de tortas o de sectores. Fíjense que acá tienen una muestra de 1.320 mujeres que se les preguntó si fumaban y si eran hipertensas. Se registraron los dos datos en una encuesta, ¿no?, que se les hizo. Se encuestaron y en el mismo momento se les preguntó si fumaban y si eran hipertensas. Acá tienen, en el total de la superficie de este círculo, están el total el 100% de las observaciones. Acá es nada más que registrado el tabaquismo, o sea, si fuma o no fuma. Fíjense que este sector verde es las mujeres no fumadoras, son 832 dividido 1.320. No fumadoras 832 dividido 1.320 en total. Esto sería como la probabilidad o la frecuencia relativa de encontrar una mujer no fumadora en el total de la muestra, y ese es un 63% aproximado a número entero. Esta superficie roja, este sector rojo, es la proporción de fumadoras, 488 fumadoras, o fíjense que acá no se tiene en cuenta, Valera, acá no se tiene en cuenta el hecho de ser hipertensa o no, está calculado directamente la proporción de fumadoras con respecto al total. Son 488 dividido 1.320 en total, ¿ok? Esto es solo para fumar o no fumar. Pero ¿qué pasa si yo tengo en cuenta la hipertensión? Lo que me puede interesar es esto: separar fumadoras por un lado, no fumadoras por el otro, y analizar los porcentajes de hipertensión. Esto ya que serían cálculos de, probabilidad de frecuencias condicionadas, porque yo estoy separando las dos subpoblaciones de fumadoras y de no fumadoras. Entonces fíjense, esperen, dejar esto por acá abajo. Dentro de las fumadoras, yo estoy acá, estoy parada sobre esta fila nada más, sobre la subpoblación de fumadoras. ¿Cuál es la proporción de no hipertensas? Del total de las 488 fumadoras, tengo hipertensas 161. 161 sobre 488 son 33% de hipertensas. ¿Cuántas son no hipertensas? 327 dividido 488 son estas 67% de no hipertensas, que es estos porcentajes que están calculados acá, ¿ven? El 100% de fumadoras tiene un 33% de hipertensas, un 67% de no hipertensas. Para las no fumadoras lo mismo, este 100% son estas 832. De ahí 190 sobre 832 son las 22,8% que son no fumadoras, pero hipertensas, un 23, o sea 22,8 aproximado a 23, y de estas 832 que son el 100%, hay un 77,2% de no hipertensas, que son estas 642. Sobre 832 son un 77%, 77,2 aproximado a 77. ¿Está bien? Entonces, ahora, lo que interesa es comparar. Miren lo siguiente, ustedes podrían decir, tengo un 33% de hipertensas entre las fumadoras y un 23% de hipertensas en las no fumadoras. ¿Podrían sacar alguna conclusión de este gráfico, de este resultado? ¿Se animan a tomar alguna conclusión? A ver, ¿alguien que conteste? ¿No? ¿Nadie que responda? ¿Qué me interesa comparar a mí? El 33% contra el 23%, ¿verdad? Porque lo que me interesa analizar es la hipertensión, por algo pregunté. A ver si alguien contestó en el chat. Ah, bueno, bien. Podría decir que el hecho de que sean fumadoras aumenta, o sea, se ve un 10% más de probabilidad de que sea hipertensa.
Bueno, bien. La hipertensión está asociada con el hecho de fumar. Ahora, ¿ustedes se animarían a decir que el fumar causa hipertensión con estos datos? No. Bien, No. perfecto, no. Uno no se anima, estas tablas no autorizan a inferir causalidad. Sobre todo, fíjense, porque nosotros agarramos a la mujer y le preguntamos las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, uno no puede, ni siquiera hay una progresión en el tiempo. No es lo mismo, podría yo suponer que a lo mejor, si yo le preguntaba si fumaba o no fumaba, las dejo pasar un tiempo determinado y veo de estas que fuman y no fuman, quién desarrolla hipertensión. Podría ser un poco más atribuible, pero tampoco podría decir que es la causa, porque en general puede pasar otra cosa también, que las fumadoras tomen más café, por ejemplo, y a lo mejor no es el fumar, sino que es el café el que causa la hipertensión, o a lo mejor son más sedentarias en su estilo de vida, y a lo mejor es el sedentarismo. O sea, puede haber montones de causas que originen la hipertensión, puede ser multicausal, no necesariamente que fume o no fume. Lo importante de esto, uno dice, ¿hay asociación? Sí, hay asociación, porque veo un 10% de diferencia, más porcentaje en la hipertensa fumadoras, pero no puedo establecer causalidad. Bueno, vamos a los gráficos. Diagrama de tortas, y después yo puedo querer ver si hay dos variables que estén asociadas, dos variables numéricas, y estos ahora sí son los típicos diagramas de dispersión. Entonces acá tenemos un diagrama de dispersión de peso en función de altura. Acá sí, si hay dos, cada punto es un individuo, ¿ven? Este punto es un individuo que mide 1,60 y pesa 100 y algo de kilogramos. Si tengo justo dos individuos que midieran lo mismo y pesaran lo mismo, yo no vería dos individuos diferentes, dos puntos distintos, porque estarían encimados. ¿Está bien? ¿Qué vemos de este gráfico? También vemos si hay algún tipo de asociación entre las variables. ¿Ustedes dirían acá que hay alguna asociación entre el peso y la altura? Eso van a ver que después lo llamamos correlación para variables numéricas. ¿Podrían decir que hay algún tipo de correlación? No es una correlación. Se ve alguna asociación, ¿no? Lo que vemos acá es que hay más tendencia a que los individuos más altos sean más pesados. Si no hubiera ningún tipo de tendencia, ¿qué esperaría encontrar? Más rellena esta parte y también más rellena esta parte. Porque podría haber individuos muy bajitos que sean muy pesados. No veo individuos muy bajitos que pesen por arriba de 100. Entonces lo que se ve es que hay una tendencia. Eso lo vamos a ver en el último trabajo práctico, con lo que va a especie de cuantificar esto, se va a llamar coeficiente de correlación. Eso lo vamos a analizar mejor en el último práctico, cuando veamos correlación y regresión. Por ahora solo describimos. Bueno, vamos a ver algunos consejos. Así se ve el Infostat. En realidad se ve más árido todavía. Cuando ustedes lo abren, esto no se ve. Se ve todo, esta parte de arriba y todo el más blanco. Esto ya hay una tabla de datos abierta. Esta es la tabla de datos de donde tenían las mujeres normales y con síndrome ovario poliquístico, lo que vimos los histogramas, boxplot, etc. Bueno, fíjense que ahí teníamos una variable numérica que era la FSH, pero voy a poner el punterito. La variable numérica era la FSH, y después teníamos una variable que habíamos llamado categórica, que era el grupo. Acá esta variable es dicotómica, tenemos dos grupos, normal, ovario poliquístico. Y acá hay otra variable, que esta la creamos, es fácil de crear, tenemos la columna vacía, y se pinta toda la columna, y hay una función que es llenar con, y llenar con una secuencia, y llena automáticamente del 1, ven que acá abajo tienen registro 81 por 3, ¿qué quiere decir 81 por 3? Que hay 81 filas por 3 columnas. Cada fila es un individuo, ¿ven? Cada fila es un caso o paciente o registro. El ID 1 es el primer individuo, que es una mujer normal, que tiene este valor de FSH. Este número, si no lo tiene, cuando ustedes pasan, esperen que corro la fotito, este número que es lo ponemos nosotros correlativo, ayuda a ordenar la base. Esto es fundamental si uno quiere reordenar la base de alguna otra manera. Por ejemplo,
Supónganse que yo quiero ver, en el primer renglón quiero ver que me ordenen las FSH de más alto a más bajo. Entonces hay una cosa que se dice datos, ordenar, y lo ordeno por FSH. Pero yo perdí el orden anterior. Supónganse que yo de esas mujeres les medí otra cosa y quiero pegar. Pero en el archivo original las tenía en este orden. ¿Y cómo hago después? Entonces, lo que hago es darle un número de identificación. Si yo ordeno por otra variable, siempre puedo volver a ordenar por el número de identificación. ¿Está bien? Entonces, cada fila es un paciente o registro, cada columna o campo también es una variable. Acá las variables categóricas pueden ir en letras o en números. El Infostar toma perfectamente que vaya con palabras, y las usa como criterio de clasificación en los gráficos, las trabaja perfectamente. Hay otros programas que tienen que tener un número, y después ustedes a ese número le dan un label o una identificación. Y otro consejo, que siempre en lo posible tipeen los datos desde el teclado numérico. ¿Por qué? Porque sobre todo en el Excel, por ejemplo, si ustedes lo tipean, supónganse que tienen configurado el punto decimal como punto, y tipean una coma, no se los va a reconocer como números, se los va a reconocer como texto, y puede ser que no lo puedan usar después para cálculos. Así que siempre en lo posible tipeen desde el teclado numérico. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos, ya que estamos, o sea, no olvidemos que esto es análisis exploratorio y estimación de parámetros. Entonces vamos a estimar parámetros. Vamos a leer un ejemplo. Este no es, creo que era ¿cómo es? Adicional de alguna otra guía, no sé si lo tienen ustedes como adicional acá, pero no importa, vamos a leerlo. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo, o sea, teníamos 50 grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo se hizo así. Se administró la droga a los 5 ratones del grupo, y se registró, después de un tiempo determinado, la aparición o no de una lesión cardíaca. Después se hizo, acá, ahí tiene una muestra del resultado de la experiencia. Entonces acá tienen. Los grupos tenían un tamaño 5 ratones, había 13 grupos con ningún animal lesionado, 18 grupos en los que había uno solo de los 5 lesionados, 14 con 2, 4 grupos con 3 lesionados, un solo grupo con 4 lesionados y ningún grupo con los 5 lesionados. A ver, vamos a definir una variable aleatoria sobre esto. ¿Qué variable aleatoria? Bueno, acá ya está definida. Número de ratones con lesión, del grupo de 5. ¿Se dan una idea de qué distribución puede tener esta variable aleatoria, número de ratones con lesión de un grupo de 5? A ver. ¿Qué distribución puede tener? ¿Binomial? Muy bien, Federico. Binomial. ¿Por qué? Vamos a analizar los 3 casos que necesitaba, 3 condiciones para el binomial. Primero, ¿cuál era? 2 resultados posibles. Una Bernoulli con 2 resultados posibles. ¿Tuvo lesión? No tuvo lesión. Segundo, repetición m veces de ese experimento de Bernoulli. Hay un Bernoulli en cada ratón, pero tenemos un grupo de 5 ratones. Entonces tenemos repetición m veces, 5 veces el experimento de Bernoulli. ¿Cuál es la otra característica? La probabilidad de que se produzca lesión, la probabilidad del evento, del éxito, tiene que ser la misma para todos los individuos de la población y tiene que permanecer constante durante la experiencia. ¿Es la misma para todos? Si la droga que estoy usando es la misma, si la cepa de ratones que estoy usando es la misma, todos deberían tener la misma probabilidad a priori de tener la lesión. Y no tiene que haber variación a lo largo de la experiencia. O sea, si esto no es contagioso, si no pasa nada, qué sé yo, lo que le sucede a cada animal es independiente del otro. Entonces tenemos las 3 características para que sea una binomial. Efectivamente, número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5 es una binomial. De parámetros 5, porque yo elegí el M, y P no lo conozco, pero tengo una ocurrencia, tengo un experimento hecho sobre una muestra. Entonces, no sé cuánto vale el P, pero ¿qué puedo hacer? ¿Lo podría estimar? Sí, lo puedo estimar. ¿Cómo lo puedo estimar? Por eso ven que después dice estimar la probabilidad, etcétera, otra probabilidad. ¿Cómo estimo el parámetro? Para eso tengo que acordarme, si leyeron el PDF del teórico, habrán visto y habrán recordado que la esperanza de la binomial es M por P. El parámetro es M por P. Pero ahora nosotros ya conocemos estadísticos.
O sea, ¿con quién estimo a la esperanza? ¿Quién es el estimador de la esperanza? Es la media de la muestra. Vieron que dijimos, la media de la muestra, la media es lo que la muestra, lo que esperanza era la población. Entonces, con la media de esta muestra voy a estar estimando a la esperanza de la población. Acá tienen. Vamos a hacer el despeje para ver por qué nuestro P sombrero es X barra sobre M. Esto lo tiene en la diapositiva 24 del teórico. Si X es binomial MP, tenemos que encontrar un estimador de P, porque M lo conocemos. Entonces, sabemos que la esperanza es M por P. Entonces, vamos a desarrollar esa formulita. Ahora le vamos a hacer el cálculo. Acá tienen cómo tendrían esta base de datos. Esta base de datos está pasada al Infostat. Se abre una nueva tabla, no le di un nombre, por eso se llama nueva tabla. Este caso ya viene, cuando le van agregando filas, los casos van progresando. Y fíjense, la variable es lesiones, número de lesiones, va de 0 hasta 5. Y la frecuencia, 13, 18, está acá en una columna que se llama frecuencia. Entonces, para calcular la media, que la media es el estimador de esta esperanza, fíjense que si la esperanza es M por P, la media, que es el estimador de la esperanza, va a ser M por P sombrero, abajo lo tienen escrito. Yo necesito calcular la media. Entonces, ¿qué hago? Voy a estadísticas, medidas de resumen, porque los estadísticos son medidas que resumen la información de la muestra. La variable que quiero analizar es la variable lesiones, lo que llamé lesiones. Y fíjense que frecuencia, lo mando acá abajo, donde dice frecuencia solo una. O sea que cada valor está representado tanta cantidad de veces. La frecuencia del 0 es el 13 y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes le dan aceptar a esto, le piden, como medidas de resumen, les ofrece un montón de posibilidades. Yo solo dejé el N y la media, pues lo único que me interesa. El N porque es 50, vieron que eran 50 ensayos. Y la media es 1,24. Entonces, ahora vamos a deducir eso. Fíjense, voy a correr esto. ¿Ustedes ven este cuadrito ahí? Sí. Lo voy corriendo para que no me moleste. La esperanza de la binomial es M por P. Entonces, la esperanza sombrero, el sombrero indica que estoy estimando. ¿Con qué voy a estimar esta esperanza? Esto es el estimador de la esperanza, es M por P sombrero. El M no lleva un sombrero, el M es el tamaño de la muestra que elegí. Lo que lleva un sombrero, porque es el estimador de P. O sea que la esperanza estimada es M por la probabilidad estimada. Pero la esperanza estimada es la media, o sea, la media es el estimador de la esperanza. O sea que si la media es M por P sombrero, de acá puedo despejar P sombrero como X barra dividido M, porque el M pasa dividiendo a X barra. X barra es 1,24, porque es la frecuencia, es el estadístico media, dividido M, quiere decir que este 0,248 lo aproximo a 0,25, y 0,25 es el P sombrero, es el estimador de la probabilidad de éxito. ¿Qué significa ese 0,25? La interpretación de ese P sombrero es que yo estoy estimando que cada uno de los ratones de esa población tiene una probabilidad 0,25 de desarrollar esa lesión cardíaca luego de recibir la droga tóxica. ¿Ok? Entonces ya tengo estimado el valor de P. Y ahora fíjense que dice, estimar la probabilidad que si administramos la droga a 10 animales, la lesión cardíaca no aparezca en ninguno de ellos. Ahora, ¿qué pasó? Cambié el M. Entonces ahora necesito definir una nueva binomial, porque si cambia el M, cambia toda la distribución de probabilidades. Entonces, ¿cuál va a ser la binomial ahora? Número de animales con lesión postdroga de un grupo de 10. Cambia el M, pero fíjense que el P no cambió, porque ¿de quién dependía el P? Dependía de la droga que estaba usando y de la cepa de ratones que usaba. Entonces el P no cambió mientras no cambie la droga o la cepa de ratones, o la característica de los animales que usé. Lo que sí cambió es el M. Entonces ahora tengo que calcular la probabilidad. La probabilidad de que la variable tome el valor 0, porque decía, estimar la probabilidad de si administramos a 10, no aparezca en ninguno de ellos, quiero que esta I tome el valor 0. Y esto es binomial 0, 10, 0, 25, o sea, 0 animales de un grupo de 10 con probabilidad de que se lesione cada animal de 0,25.
y eso es 0,056. Ustedes ya saben buscarlo en la tabla impresa de binomial. Acá les muestro cómo se calcula en el Infostat. Cuando van acá a estadísticas, una de las primeras cosas que aparecen es probabilidades y cuantiles. Es uno de los pocos menús que no necesita tener ninguna base de datos abierta. O sea, abren Infostat y la pantalla pelada, van a estadísticas, probabilidades y cuantiles y aparece esto. Por defecto les va a aparecer la normal, que después la vamos a ver, sí, vamos a ver. Y es más, creo que ya usamos, que calculamos probabilidades de normal, ¿no? En el práctico de variable aleatoria. Déjenme correr esto. Hay que tildar acá donde dice binomial, acá se ponen los parámetros, lo llama n, pero es nuestro m, que sería 10, el p es el 0,25 que estimamos, y queremos ver la probabilidad de 0, entonces acá ponemos un 0, tipeamos ese 0 y ponemos calcular. Calcula estas tres probabilidades, ¿cuáles son? Acá dice probabilidad de que x sea menor o igual que x, ¿qué es esto? Esto es el f de x, es la función de distribución acumulada. Y justamente, fíjense que tenemos un valor 0, esta es la probabilidad acumulada, hasta 0 inclusive, que por supuesto es la probabilidad de 0, porque el 0 lo único que se acumuló es la probabilidad de 0, o sea que acá esta y esta tienen que coincidir. Acuérdense que el 0, f de 0 era lo mismo calcularlo en la función de probabilidad puntual o en la de distribución. Esta es la función de distribución, esta es la probabilidad puntual. Y esta probabilidad es la probabilidad de que x sea mayor estricto que x, o sea es la complementaria de esta. Si ustedes suman esta más esta, tiene que dar 1. ¿Ok? Bien, entonces lo que queríamos era la probabilidad de 0, que era 0,056, que la leemos tanto acá como acá. Paso, ¿preguntas sobre esto? ¿Paso al otro? Paso al que sigue. Este problema dice, ¿alguien puso algo en el chat? Bueno, este ejercicio, vamos a leerlo, dice, la siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de la suspensión. X es número de microorganismos en muestras de 3 mililitros, va de 0 hasta 4, 4 o más, se resumió ahí en 4, pero podría haber sido más, y la frecuencia quiere decir que tenemos cuántas muestras. Esto no sé si sumaba 200, creo. En 62 muestras de 3 mililitros no hay ningún microorganismo. En 44 de las 200 había un microorganismo, en 48 había 2, en 24 3, etc. La suma de estas frecuencias es el tamaño de la muestra n, que creo que era 200. ¿Qué distribución va a tener esto? Bueno, ya está, está abajo. La variable x y una distribución de Poisson. Si no les hubiera dicho, podrían haberlo deducido, porque era ocurrencia de sucesos en determinados volúmenes o superficies o intervalos de tiempo. Esta es una Poisson de modelo espacial, donde tenemos volúmenes de 3 mililitros. Entonces, suponiendo que la variable x y distribución de Poisson, se define suceso A, en una muestra de 5 mililitros se hallaron al menos 2 microorganismos. Suceso B, en muestras de 5 mililitros se hallaron a lo sumo 3 microorganismos. A partir de esto, estimar la probabilidad de B dado A. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Definir la variable aleatoria. Vamos a definir la variable aleatoria. X, número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros. Esta es nuestra Poisson. Esta es una Poisson de parámetro lambda. No conocemos el parámetro lambda, lo vamos a estimar. ¿Pero qué sabíamos de la Poisson? ¿Quién era la esperanza de la Poisson? Era lambda. ¿Y con qué vamos a estimar a esa esperanza? Con la media de la muestra. Entonces, nuestra X barra va a ser lambda sombrero. Entonces, fíjense, estimadores del parámetro lambda de una distribución de Poisson. Si esto lo tiene de positiva 25. Si X es Poisson de parámetro lambda, buscamos un estimador de lambda. Como sabemos que la esperanza de la Poisson es lambda, el lambda sombrero va a ser el X barra de la muestra. Entonces, vamos a calcular el X barra de la muestra. Acá tienen lo mismo, hecho en el Infostat, número de microorganismos de 0 hasta 4, el 4 más lo dejamos en 4, pues no tenemos datos de más, sino el 4, y la frecuencia 62, 44, 48, 24 y 22. De nuevo, el menú no se los puse porque al mismo pasamos número de microorganismos a la variable, en medidas de resumen,
y las frecuencias, donde dice abajo, frecuencia solo una. Entonces le pedimos la media, el n que era efectivamente 200, y la media que dio 1,5. Ven que la media está acá, entre estos dos, es más o menos en donde está el centro de gravedad de esta muestra, 1,5. O sea, es nuestro lambda sombrero. Lambda sombrero es x barra, es 1,5. Pero ahora, fíjense, que quiero estimar probabilidades, pero en muestras de 5 mililitros. De nuevo, cambió el volumen. Si cambia el volumen, no cambia la densidad, pero sí va a cambiar el lambda, porque el lambda es densidad por el volumen. Entonces, con el nuevo volumen hay que definir una nueva variable porque hay que cambiarle el volumen. O sea que... ¡Ay, qué error! No me di cuenta la otra vez. Le dejé un X acá. Bueno, esto tengo que cambiarlo por una Y. Bueno, si es número de microorganismos en volumen de 5, la I tiene una Poisson de parámetro lambda sub I. Déjenme. Aguántenme un cachito, así ya queda corregido. ¿No me di cuenta? En otra comisión me quedó y nadie se dio cuenta, ni yo ni nadie se dio cuenta. Bueno. Acá. La I tiene distribución de Poisson de parámetro lambda sub I. Para identificarlo, me cambié el subíndice. Bueno, entonces vamos a calcular ese nuevo lambda. El lambda antes era 1,5 para muestras de tamaño 3, pero ahora hay que calcularlo. Lambda es densidad por volumen. Y la densidad es el número de microorganismos por unidad de volumen. Si yo tenía 1,5 en 3 mililitros, 1,5 microorganismos dividido 3 mililitros, acuérdense que la densidad está en unidades microorganismos por unidad de volumen, por mililitro. O sea, 1,5 dividido 3, que es la densidad, la multiplico por 5, que es el nuevo volumen. Mililitro se simplifica con mililitro y las unidades me quedan en microorganismos. 2,5. ¿Ok? Bien, entonces tengo el nuevo lambda. Ahora ¿qué quiero estimar? La probabilidad de que de B dado A. Fíjense que probabilidad, antes no lo dijimos, pero probabilidad lleva, vuelvo para atrás. ¿Dónde está? Probabilidad, acá está. No les hice hincapié, pero ven que la probabilidad lleva un sombrerito. Como estamos estimando probabilidades, la probabilidad lleva un sombrero, porque es estimador. Entonces, ¿qué queríamos encontrar? Probabilidad de B dado A, estimar probabilidad de B dado A. O sea, probabilidad sombrero estimada de B, que era I menor o igual que 3, porque decía a lo sumo 3, menor o igual que 3, dado el suceso A, que era al menos 2, mayor o igual que 2. El a lo sumo 3 incluye al 3 y el por lo menos 2 incluye el 2. Entonces, quiero la probabilidad sombrero estimada de que I tome un valor menor o igual que 3, dado que I es mayor o igual que 2. Entonces, eso era probabilidad de la intersección entre los dos sobre la probabilidad del que condiciona. A intersección B sobre probabilidad de B. Entonces, ¿quién es la intersección entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 3? Las I es que van desde 2 hasta 3, incluyendo los dos extremos. ¿Ok? Jamás pongan acá que la intersección es el producto de las probabilidades, porque lo hemos visto en exámenes. Acá ponen menor o igual que 3, mayor o igual que 2, y ponen el producto de las probabilidades. No, no es el producto, porque no son independientes. Entonces hay que hacer la intersección, hay que construir la intersección. La probabilidad de la intersección es la probabilidad de que I esté entre 2 inclusive y 3 inclusive. Y dividido la probabilidad también estimada de que I sea mayor o igual que 2. Esto hubiera sido más fácil calcularlo desde la función de probabilidad puntual, porque ¿qué tenían que hacer? P de 2 más P de 3. O sea, tienen que ir a la tabla de Poisson con un lambda de 2,5 y sumar probabilidad de 2 más la probabilidad de 3. Pero acá lo hice con la función de distribución. Entonces acá les muestro las dos cosas. En el numerador tenemos, fíjense, F de 3, fíjense que acá le resté F de 1. No le pueden restar F de 2, porque el 2 tiene que estar incluido en la probabilidad. Acuérdense que P de A menor estricto que X menor o igual que B era F de B menos F de A en una variable discreta. Entonces acá, a F de 3, lo acumulado hasta 3, hay que, voy a poner el puntero,
A f de 3 hay que restarle f del anterior a 2, o sea, lo que se acumula hasta 3 inclusive, menos lo que se acumula hasta 1 inclusive, hasta 1 antes del 2. Acá sí está incluida la probabilidad de 2. Y acá, probabilidad de que i sea mayor o igual que 2, es 1 menos probabilidad de que i sea menor estricto que 2. El complementario de mayor o igual es el menor estricto. Y la probabilidad de que i sea menor estricto que 2 es la probabilidad de que i sea menor o igual que 1. Por eso es 1 menos f de 1. ¿Ok? Estas probabilidades están leídas acá. F de 3, fíjense que acá, esto es la probabilidad, la función de distribución acumulada, está calculado con probabilidades y cuantiles. Tienen un lambda de 2,5. Acá tienen la función de distribución de la tabla impresa, 2,5. Vamos a leer acá. F de 3, para un lambda de 2,5, fíjense que acá está tildada Poisson, el parámetro lambda es 2,5, y acá puse el valor 3. ¿Cuál es F de 3? Este, probabilidad de que x sea menor o igual que x, 0,75, 76 aproximadamente, ¿no? 0,75, 76. ¿Cuánto vale f de 1? Le doy el valor 1, pongo calcular, y f de 1 es este, 0,28, 73, porque el que le sigue es un 9. Entonces, esto, f de 3 menos f de 1 sobre 1 menos f de 1. Si hacen esa cuenta, da 0,6570. ¿Ok? No les puse acá la función de probabilidad puntual, pero bueno, es fácil, la pueden usar. Y acá tienen f de 3, 0,7576, que es este, y f de 1, que es 0,2873. ¿Ok? Bueno, esa probabilidad entonces es 0,6570, la probabilidad estimada, sombrero, de que encontraran en la muestra a lo sumo 3, sabiendo que había por lo menos 2. ¿Está bien? Entonces esto, Poisson. Otro ejercicio más. Los siguientes valores de beta-2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica. La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de las variables es aproximadamente normal. O sea, la beta-2 micro se distribuye en forma aproximadamente normal. ¿Qué era la normal? La campana de Gauss, había pocos individuos con leucemia linfática crónica que tenían valores muy chicos de beta-2 micro, una gran cantidad de individuos que tienen valores alrededor de la esperanza, y menos individuos que tienen valores muy grandes de beta-2 micro. Entonces se quiere estimar a partir de los datos de esta muestra la probabilidad de que en la población de pacientes con leucemia linfática crónica el valor de beta-2 micro supere los 3 miligramos por mililitro. Obviamente, la variable ¿cuál va a ser? X. Valores de beta-2 microglobulina en pacientes con leucemia linfática crónica. Y se dice que supone una distribución aproximadamente normal. Los parámetros no se conocen, tengo que estimarlos, ¿no? Por eso dejo indicado que los parámetros de la normal son muy sigma. ¿Cómo voy a estimar a muy sigma? ¿Qué tengo que hacer con esta muestra? Pregunta. A ver si todavía siguen ahí o se durmieron. Para mu calculo la media. Muy bien, calculás la media y va a ser ¿quién? Un sombrero. Y para sigma, ¿quién es sigma sombrero? La raíz cuadrada de la varianza. Perfecto, Federico. La raíz cuadrada del S cuadrado. Entonces, tengo que, o calculo con la calculadora. Ustedes con la calculadora tienen, los que no sepan usarla, fíjense en el manual, tiene una función que se llama SD. SD es Standard Deviation, eso es, ¿cómo es? Datos estadísticos. Tienen que empezar borrando la memoria, porque la memoria de la estadística no se borra cuando apagan la calculadora, y le borran la memoria en general con Shift, Clear, o no sé, cada calculadora será distinta, y tiene una teclilla que se llama M+, donde ahí meten los datos. Pueden poner datos agrupados también, datos con determinada frecuencia, eso supongo que lo van a ver mejor en el taller, si no, cualquier cosa pregunten. Meten los datos con M+, 2,3 M+, 1,6 M+, etcétera, y después la calculadora le piden la media, que les da la media, y las calculadoras dan las desviaciones estándar. Algunas dicen S, otras dicen X sigma n-1. Bueno, tienen que usar ese X sigma n-1, porque divide por n-1, porque es la desviación estándar, es la varianza muestral.
Bueno, acá yo creo que se los puse. Bueno, acá tienen lo que sí, lo que hay que calcular. Mu sombrero es X barra, sigma cuadrado sombrero es el S cuadrado. Yo acá les puse, en las medidas de resumen, acá tienen los casos, tienen pasados los 10 datos de la beta 2 micro que están acá, y lo que le pedí acá es el N, les pedí la media y les pedí el desvío. ¿Por qué les pedí el desvío? Podría haber pedido la varianza también, pero como vamos a hacer el cálculo estandarizando, le piden el desvío y listo. Mu sombrero, que es X barra, es 2,47, la media. Sigma sombrero, que es el S, es la desviación estándar, 0,9346. Bueno, acá tienen la probabilidad calculada con el Infostat. Fíjense, decía, queríamos estimar la probabilidad de que en esta población de pacientes el valor de meta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Entonces, quiero estimar, P sombrero, de que X toma un valor mayor que 3. Estandarizo P sombrero, X menos mu sombrero sobre sigma sombrero. Fíjense que los parámetros les pongo el sombrerito y la probabilidad también. Mayor que 3 menos lo que actúa de media acá, que es el 2,47, dividido el estadístico que está actuando de desviación estándar, 0,2346. Eso va a ser la probabilidad sombrero de que Z sea mayor que 0,57 cuando hago esta cuenta. Eso es 1 menos F de 0,57. Y si voy a leer acá F de 0,57, acá cuando abren probabilidades y cuantiles, por defecto aparece la normal 0,1, y entonces el valor que quiero calcular es 0,57. El F es este, 0,7157, porque el que sigue es mayor que 5, el decimal que sigue, y esta cuenta es 0,2843. Fíjense una cosa interesante. Cuando vayan a probabilidades y cuantiles del Infostat, van a ver, ¿se acuerdan que acá era el F del número, probabilidad acumulada hasta el número? Esta era la probabilidad de que X fuera mayor que el número de que X pusieron acá, y fíjense que acá, cuando tengan una variable continua, este campo va a dar 0, porque es la probabilidad de que X tome el valor X. Y acuérdense que en las variables continuas la probabilidad del punto es 0. Así que siempre que pongan una continua, como la normal o la t-student que vamos a ver después, o la G cuadrado que también van a ver, o la F que también todas estas las vamos a ver, acá va a decir un 0, porque todas esas van a ser continuas. ¿Vamos bien? Entonces, 0,2843. ¿Qué les puse acá? Creo que la interpretación, a ver. Está bien. Esto podríamos interpretarlo como lo siguiente. Si yo seleccionara al azar un paciente de toda esa población de pacientes con leucemia linfática crónica, va a haber la probabilidad de que este paciente tenga un valor de beta 2 micro mayor que 3 es 0,2843. O bien, de toda la población de pacientes con leucemia linfática crónica de la ciudad de Buenos Aires, que era la población de donde tomé la muestra, un 28,43% de esos pacientes tienen valores de beta 2 microglobulina mayores que 3. ¿Está bien? Bueno, ¿listo? ¿Preguntas sobre esto? Sí, ¿Paso? yo. Sí, dale. Si voy a trabajar con el Infostat, Sí. ¿hace falta que la estandarice? Perfecto. ¿O puedo meter la media, la varianza y el valor 3? Buenísima pregunta, buenísima pregunta. En un momento lo iba a decir y me olvidé. Si van a trabajar con el Infostat, no es imprescindible que lo estandaricen. ¿Por qué? Porque acá le ponen 2,47 y acá sí pidan la varianza, el 0,9346 al cuadrado, y acá le ponen la varianza. Entonces acá le ponen directamente el 3. Esperen, vamos a ver, lo vamos a hacer, que sigue la demostración. Después vuelvo a la demostración. Así la vemos. Esperen que antes de la demostración, vamos a calcular eso. Quiero tener estos números acá. Les voy a mostrar en el Infostat. Cuando lo abren se ve esta cosa árida y poco amigable. Cuando ustedes ven tablas, pues yo por ejemplo acá, después les voy a mostrar, vamos a abrir alguna tabla de datos. Pero si tienen archivos recientes los van a tener acá abajo, y si no, ponen nueva tabla, y cuando se abre una nueva tabla, ahí les pueden copiar como copiamos los datos de recién. Sin base de datos abiertos, acá en estadísticas tienen probabilidades y cuantiles. Vuelvo, para que se acuerden. Estadísticas. Medidas de resumen son las que les pedimos antes. Media, varianza, desvío, etc. Y probabilidades y cuantiles es la forma de calcular
Después vuelvo y a ver si tengo la base de datos esa abierta. Cuando abren probabilidades y cuantiles, ven que por defecto está la normal 0,1. Esperen, esperen un cachito. Así tengo todo junto. Achico esto. Y acá, probabilidades y cuantiles. No, esperen un cachito. Bueno, no importa, tengo una calculadora acá. Voy a calcular la varianza acá, porque acá se le pone la varianza. Si le ponen la media, que era la media calculada en la muestra, que era 2, acá sí hay que poner coma, 47, la varianza, esperen que la voy a calcular con la calculadora, 0,9346, 0,9346 al cuadrado. 0,8735. 0,8735, esa es la varianza. Va a ir a aproximación de decimales, no va a dar exactamente lo mismo, pero bueno, parecido. Acá sí no necesito poner 0,57, acá le puedo poner el valor 3. Quiero que sea la probabilidad que sea mayor que 3, la beta 2 micro. Calcular. 0,7147 era el F, más o menos, 0,7157, bueno, porque acá hay valores aproximados, ¿no? Y probabilidad de que X sea mayor que X es esto, 0,2853, que es aproximadamente este 0,2843. Acá porque aproximamos, ¿no? ¿Se entendió? Y acá el 0. O sea que es verdad, Federico, no necesitas estandarizar. Le pones acá los valores estimados de media y varianza y eso es suficiente. Déjenme ver. ¿Habré guardado esto? Esperen. Creo que lo guardé, esperen, archivo, abrir. Déjenme ver, estadística 2020, PowerPoint. Ay, no te puedo creer. Probabilidad puntual Poisson, porque no tengo la base de datos. Puta madre. Bueno, no tengo la base de datos, no importa. A ver, espera. 2,3, si no pueden tipearse, no son muchos datos, 1,6, 3,4, 1,3, 2,9, 4,2, 1,5, 1,9, 3,1 y 2,5, 3,1, 2,5. Bueno, estos son los 10 datos. Esta era beta 2 micro. Bueno, ¿cómo piden las medidas de resumen? Estadísticas, medidas de resumen. Paso a la variable que quiero analizar acá donde dice, siempre que abran un cuadro de diálogo va a tener todos más o menos este mismo aspecto. Acá, todas las variables que tienen en la base de datos. Caso aparece siempre. Y acá las dos que yo creé. Bueno, acá creé beta 2 micro, pero es una columna 2 que está vacía, no la necesité. Lo que quiero analizar es beta 2 micro. Si yo tuviera una variable de clasificación, por ejemplo, en 2 grupos de pacientes, esa variable que sería la categoría grupo 1, grupo 2, iría acá a criterios de clasificación. ¿Está bien? Acá tengo solo beta 2 micro, le doy a aceptar. Por defecto aparece N, media, desvío, mínimo y máximo. Bueno, puedo dejarle mínimo y máximo, le agrego la varianza. Aceptar. Y acá una cosa que pueden hacer, siempre aparecen tamaños de letra chiquitos en los resultados. Si ustedes están parados acá en el cuerpo de la tabla o del campo de resultados, aprietan la tecla Control y con la ruedita del mouse la ponen para arriba, aumenta el tamaño de la letra. ¿Está bien? También lo pueden hacer con esto, con A más o A menos, ¿eh? Pero cualquier cosa con el tamaño, con Control y la ruedita aumenta. Y acá aparece con 2 decimales. Si quieren más decimales, acá tienen esta que va de un cerito a 2 ceritos, ¿ven que dice incrementar el número de decimales? Acá le ponen 4 decimales si quieren. ¿Se entendió? Mínimo y máximo, bueno. Bueno, ¿qué otra cosa? Ya que está, les muestro estadísticas, probabilidades y cuantiles. Usamos la binomial, acá ponen binomial, acá ponen el M y el P, y ponen el número que quieren, del cual quieren calcular la probabilidad, y Poisson, que tiene un solo parámetro, que es el lambda. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, esperen, déjenme ver.
Vamos a ver la última diapositiva antes de que me olvide, porque es la demostración. Lo que queríamos hacer acá era demostrar que esta fórmula de la varianza muestral se podía calcular como la suma de los x cuadrado menos la suma de los x todo al cuadrado y dividido n, ¿no? La fórmula de cálculo que tenían ahí. Bueno, vamos a ir siguiéndola para que después la puedan reproducir. Dijimos que lo primero que había que hacer acá era el cuadrado del binomio. Entonces lo primero que está hecho acá es el cuadrado del binomio. El símbolo de suma después lo omití para no escribir tanta cosa, pero es la sumatoria, desde que xy toma el valor 1, x1, hasta x sub n, o sea, todos los datos de la muestra que tengan, ¿no? Entonces, 1 sobre n menos 1 se mantiene y multiplica a la sumatoria de cuadrado del binomio, xy cuadrado, menos por este menos, doble producto, el primero xy por el segundo x barra, más x barra cuadrado, que como es al cuadrado, el menos al cuadrado queda más, así que ahora tienen esto, el cuadrado del binomio. Ahora tengo que aplicarle la sumatoria. Entonces, fíjense, vamos por partes. El 1 sobre 1 queda, ahora le puse un corchete porque va a multiplicar ese 1 sobre n menos 1 todo lo que queda dentro del corchete, y aplico sumatoria. Al primer término va a quedar la sumatoria de los xy cuadrados. Esto siempre es desde y igual 1 hasta n, ¿no? Sumatoria de los xy cuadrados. Ahora fíjense, ¿qué es aplicar la sumatoria acá? Como el i va desde 1 hasta n, voy a tener que hacer menos 2 por x1 por x barra, más menos 2 por x2 por x barra, ¿me siguen? Más menos 2 por x3 por x barra, más menos 2 por x4 por x barra. ¿Qué se mantiene constante en todos esos sumandos, en todos esos n sumandos? El menos 2 por x barra es un factor común de todos. Lo que va variando es el x, desde el 1 hasta el último. Entonces, este menos 2 por x barra está sacado como factor común de la sumatoria de los xy. Y acá tenemos más sumatoria de los x barra cuadrado. Seguimos. 1 sobre n menos 1, corchete, suma de los xy cuadrado, suma de los xy cuadrado. Ahora fíjense, menos 2x barra es constante, un factor común de toda la sumatoria. Y ahora vamos a ver cómo escribimos la sumatoria de los xy. Fíjense una cosa. X barra era 1 sobre n por la suma de los xy, ¿no? Es la definición de x barra. Si de acá despejo la suma de los xy, que es lo que tengo acá, la suma de los xy, ¿cómo la puedo escribir? Este n pasa multiplicando, es n por x barra. A esto lo llamamos 1. O sea, ¿qué es lo que está aplicado acá? La suma de los xy está reemplazada por n por x barra. Y acá, fíjense que estoy sumando x barra cuadrado n veces. ¿Qué estoy haciendo? X barra cuadrado para el primer número, más x barra cuadrado para el segundo, más x barra cuadrado para el tercero, y así n veces. Entonces, como estoy sumando n veces una constante, es n por la constante que es x barra cuadrado. Acá tiene el n por x barra cuadrado. Ahora, menos 2x barra por n por x barra es menos 2n por x barra cuadrado. De acá a acá lo único que hicimos fue multiplicar x barra con x barra, que es x barra cuadrado. De acá a acá lo único que hicimos es eso. Y ahora fíjense que tengo menos 2 veces n x barra cuadrado más una vez n x barra cuadrado. O sea, es menos una vez n x barra cuadrado. Menos 2 más 1, menos 1. Y ahora acá, para llevarlo a la fórmula que usamos, hacemos lo siguiente. Esperen, corro esto acá. Acá hacemos lo siguiente. Quiero ver cómo puedo escribir esto menos n por x barra al cuadrado. Entonces vamos a ver quién es x barra al cuadrado. ¿Está bien? Para reemplazarlo, x barra en función de la suma de los x. X barra era 1 sobre n por la suma de los xy. Entonces x barra al cuadrado es 1 sobre n por la suma de los xy, todo esto al cuadrado. Ahora fíjense una cosa. Acá tengo dos factores. Uno es 1 sobre n, y otro es otro factor donde tengo la suma de los xy. x1 más x2, etc. El cuadrado, la potencia, es distributiva respecto al producto. Entonces esto tengo 1 sobre n al cuadrado por toda esta suma elevada al cuadrado.
1 sobre n al cuadrado es 1 sobre n cuadrado solo en el denominador, porque 1 al cuadrado es 1, y acá tengo la suma de los xy, esta suma elevada al cuadrado. Entonces, x barra cuadrado, que es lo que voy a reemplazar acá, ¿por qué no lo reemplazo? Por 1 sobre n cuadrado por la suma de los xy todo al cuadrado, que es lo que tengo acá. Este 2 es esto que está reemplazando acá a x barra cuadrado. Este n se simplifica con este n cuadrado. Creo que le puse la... Esperen. Le puse. Uno de los dos factores en el denominador se simplifica con uno del numerador y acá me queda 1 sobre n. Y esto era lo que queríamos demostrar. Que ese cuadrado era 1 sobre n menos 1 por la suma de los x cuadrados y de los xy cuadrado, menos la suma de los xy todo al cuadrado sobre n. Ojo que esto no es lo mismo que esto. Uno es agarrar cada xy, elevar cada uno al cuadrado y después sumar los cuadrados, y otra cosa es sumar todos los x y esa suma elevarla al cuadrado. Como la potencia no es distributiva respecto de la suma, esto es distinto de esto. Bueno, esta es la fórmula lo que querían demostrar. ¿Ok? Bueno, con esto se terminó el PowerPoint. Perdón, profe, ¿qué es CQD? CQD es con que queda demostrado. Siempre que viene alguna demostración termina con CQD, con lo cual queda demostrado. Es para cerrar con un moñito de demostración. Bueno, ¿se entendió cada paso? Todo tiene su lógica. Es complicado, tienen que acordarse de estas dos cosas, ponerlas aparte para después reemplazar. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, preguntas, ejercicios que no hayan salido? Les muestro una cosa más del Infostat. Yo tengo acá, déjenme ver. Datos trabajo práctico 4, lo voy a cerrar. Esperen que, no me acuerdo. Esperen que no me acuerdo en qué carpeta lo tenía. Vamos a ver. Les voy a mostrar cómo abrir estadística y ETP, ahí está. Les voy a mostrar, ustedes pueden. Les voy a mostrar algo. Si abren una nueva tabla en el Infostat, y quieren algún... pero les voy a abrir el ejercicio, déjenme buscar. Les voy a mostrar el ejercicio de los sueldos del laboratorio. El ejercicio 4.6, si no me equivoco, si quedó el mismo número, es el de los salarios del laboratorio. Una cosa, les voy a mostrar dos cositas de cómo copiar y pegar datos. Si el archivo de Excel lo tienen abierto, y quiero copiar todos estos, puedo copiar así. Todos los salarios, salario con frecuencia. Acá ya está resumida la información. Hay 51 personas que ganan 1.500, quedan un poco viejos estos sueldos, porque el ejercicio tiene unos años. 37, 3.000, 8 ganaban 4.500, 2 ganaban 7.800, una sola persona 80.000 y una sola persona 195.000. Entonces, esto para que vean la diferencia entre la media y la mediana. Si yo quiero copiar y pegar, puedo pintar toda la fila, toda la columna, puedo copiar o control copy, control C, y se viene al Infostat y ponen botón derecho, pegar incluyendo nombres de columna. Y ahora van a ver lo que pasa. No pasa nada. Espera. Porque no había pasado. Pucha, espera. Me quedó acá. Control copy. Y ahora paso acá, y acá pongo pegar incluyendo nombre de columna. ¿Ven lo que pasó? Puso salario y puso otra columna con pesos. ¿Por qué? Porque acá había un espacio. Entre el nombre de la variable y los pesos y la unidad había un espacio. Vamos a sacar el espacio para que vean. Control copy, pinto todo. Y acá voy a abrir una columna al final, y acá me voy a parar en el primero, y voy a poner pegar incluyendo nombre de columna. Y ahora sí puso una sola columna. ¿Se dan cuenta? Acá lo separó porque consideró que eran dos columnas distintas porque había un espacio. Voy a eliminar estas dos. Bien. Entonces acá tienen, fíjense que cuando copiaron, cuando pegaron la base de datos, ojo, cuando copiaron título y todo, pongan incluyendo nombre de columna, porque si no,
si ponen solo pegar, les va a poner acá el nombre en la primera fila y es un lío porque después se las va a reconocer como si fuera una variable de nombre. Fíjense que acá pueden pedir tipo de datos. Si se paran acá y ponen botón derecho, tipo de dato, ven que aparece real porque son números. Si no, si se equivocaron, acá les va a poner categoría y es un lío. Prefiero que lo copien de nuevo. Cuando tienen esta columna seleccionada, fíjense que acá abajo dice registros 100 por 1. 100 es la cantidad de filas que tienen, y por 1 porque tienen una sola columna. Si yo agrego una columna a la derecha, ven que ahora acá dice 100 por 2, porque tienen 100 filas y ahora tienen 2 columnas. Bueno, vamos a ver la media y la mediana de esta base de datos. Estadísticas, medidas de resumen. La variable que quiero analizar es salario, y quiero, a todo esto tengo que agregarle la mediana. Desvío y varianza, bueno, si quieren pueden buscar, bueno, dejemos, desvío y varianza, y le agregué la mediana, que es muy importante, aceptar. Porque justo lo que quiero acá es comparar media con mediana. Fíjense que la media, vamos a ver la media, 5.141. Si ustedes quieren hacer una descripción de sueldos de acá y informan la media les dice un 5.141, quiere decir que el sueldo promedio es 5.141. Pero ustedes ven que eso no es representativo de lo que está sucediendo acá, porque que el sueldo promedio es cierto que sea 5.141, no refleja la situación. Porque tienen, ¿cuántos individuos tienen que ganan 1.500 nada más? Vamos a ver hasta dónde llega el 1.500. Llega hasta el número 51, quiere decir que el individuo 50 y el 51 ganan 1.500 pesos. Tienen 51 personas que ganan 1.500 pesos. Y si informan la media, están informando un sueldo promedio de 5.141, lo cual no refleja nada. Pero fíjense la mediana es 1.500. ¿Por qué la mediana es 1.500? Porque si la muestra tenía 100 datos, el dato número 50 y el 51 son los dos datos del medio, y el promedio entre ellos dos es 1.500. ¿Se entiende? Entonces, lo que sí representa acá, lo que está pasando es la mediana, porque la mitad de los individuos ganan menos de 1.500, o bueno, ganan hasta 1.500. Mínimo 1.500, máximo 195.000, la varianza es gigante, porque tenemos mucha dispersión de valores, y listo. Archivo, nueva tabla. Si lo que pegábamos era esto, a ver, déjenme, vamos a sacarle, por las dudas, el espacio, le saco el espacio. ¿Qué hice? No le saqué el espacio, le saqué la O, ahí está. Si yo lo pego así, control copy, y me voy acá y pongo pegar incluyendo nombres de columna, tengo la información resumida. También puedo pedirle lo mismo, pero ahora ¿cómo hago? Medidas de resumen, le ponen, la variable que quiero analizar es el salario, pero ahora tengo una frecuencia para esos valores. Entonces acá abajo paso frecuencia solo una. Y acá con la misma salida, bueno, por supuesto tenemos la misma salida que antes. ¿Está bien? Solo que acá estaba la variable así nomás, y acá dice frecuencia. O sea que usó los datos de las frecuencias. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Esto cómo lo aplicamos en ejercicios? Tipo, ¿nos van a dar los datos y nosotros lo podemos usar? ¿Es obligatorio que lo usemos? ¿Nos van a mandar a analizar? No, bueno, ahora con el... ¿les llegó una novedad de cómo van a ser los parciales? ¿Los regulatorios? Sí. Sí. Bueno, eso va a ser, van a ser en 5 días, esos parciales de 20 minutos, un ejercicio cada día. Yo la verdad que, déjenme ver, creo que llega hasta estimación puntual, ¿no? Hasta este. Les voy a averiguar si les van a pedir que usen el Infostat o no. No creo que les pidan que usen el Infostat, lo más probable es que tengan... Profe, le hago una consulta. Sí. Con respecto al regulatorio, ¿va a tener ejercicios teóricos que simularían ser el promocional? No, promocional no.
Con esta modalidad no se puede tomar promocional, porque los promocionales es como un final repartido entre dos partes, y por reglamento tienen que ser presenciales, así que no, van a ser regulatorios nada más, o sea, solo parte práctica. O sea que todas estas demostraciones, si quieren, guárdenlas en la gatera para cuando tengan que dar el final. Porque no, demostraciones no, porque son regulatorios. Van a ser 5 ejercicios, uno cada día. Después lo de certificado de trabajo, todos los que no puedan estar porque trabajan, porque tienen que salir de la casa, o eso tienen que mandar algún certificado. Creo que ya lo puso Hugo en el campus. Y perdón que le consulte a usted, capaz no es la responsable, pero ¿tiene idea más o menos si se sabe qué solución se le puede llegar a dar a la gente que trabaja? Le pregunto porque yo soy una de ellas, básicamente. Mandó un certificado y después veremos si se les toma en otro horario. La verdad que no sé, no se decidió todavía, no sabemos qué va a pasar con eso. Depende de la cantidad de quienes sean los que trabajan, la verdad que no sé. Los que cursamos otras materias en la mañana, y bueno, habría que ver eso. Manden toda esa información y veremos qué hacemos con eso. Bueno, claro. Gracias. Sí, claro, es verdad. Porque los horarios de su comisión, bueno, no sé. Hay que ver. Como es algo que está así muy sobre la marcha y muy recién decidido, habrá que ver las dificultades que se presenten. Veremos. O sea, a lo mejor se arreglará con otras materias y pueden estar 20 minutos haciendo el ejercicio y después siguen con otra materia. La verdad que no sé, no tengo ni idea, todavía no se habló eso. A ver, ¿qué preguntan? Claro, por eso, bueno. Rindo el lunes a la mañana. Bueno, no sé, esas cosas ahora no sabemos nada. Veremos. Bueno, esperen, ¿tienen preguntas de ejercicios o de contenidos? Si no, paro la grabación porque la verdad que así... ¿Con esto listo?